El segundo libro de Reyes, parece que es tiempo de reinar, ¿no? Bastante seguido venimos predicando sobre el libro de Reyes. Bueno, es que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, así que hay que levantar cabeza, levantar autoridad y alcanzar la unción del Espíritu Santo, que es el tema de hoy, a través de segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, y desde el versículo 1 vamos a estar leyendo, así que buscá encontrar en tu Biblia, y si no en pantalla, y en la pantalla grande mejor, ¿no? Hay quienes buscan capaz en la pantalla chica del celular, hay quienes traen su Biblia ahí, y siempre decimos mejor en la mano, ¿no? Pero bueno, lo importante es dar con segundo libro de Reyes, en el capítulo 2 y versículo 1 en adelante, mientras todos buscan y encuentran. Señor, te alabamos, te adoramos y te sentimos, te percibimos, y más que solo eso, anhelando estamos, Señor, como la lluvia temprana y la lluvia tardía también. Esa gloria postrera anunciada, también creída, pero esperada, sabiendo que no se tardará y que no tenemos que tener por tardanza ninguna, tampoco esa, de todas tus promesas, porque tú eres fiel y eres paciente también, para con los que se están perdiendo todavía, pero apresúrate, amado, y ven, Señor, con un tiempo de unción fresca, donde tu cuerpo, la iglesia, esté como tu cuerpo aquí en la tierra, Cristo, cuando estabas corporalmente en semejanza nuestra, estabas lleno de la gloria y del Espíritu Santo, cosa que nosotros también tenemos que buscar, alcanzar, promover y conservar y aún aumentar en nuestras vidas en estos días, en el nombre bendito de Jesús. Y digamos amén. Así que leemos segundo libro de Reyes, lo que pone estar de pie, desde el versículo 1. Y así dice: amado Jesucristo, en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Versículo 15, dice que viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá se va levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él le dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Hasta ahí la lectura, amado. Gracias te damos,
Habla como quieras y lo que esté dispuesto y preparado en tu boca y en tu corazón. Y que trascienda nuestro y nos hagas, amado, tus verdaderos hijos, tus verdaderos discípulos, con tus rasgos espirituales sobre todo. Queremos la gracia y la unción, Señor, que como discípulo tuvo también Eliseo en semejanza a su maestro Elías. Gracias, Dios. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, tomen asiento los que están de pie. No muchos, ¿no? Nos vamos haciendo la costumbre, como venimos diciendo, de la iglesia Playa Pascual. Y bueno, que se nos haga más bien la costumbre de estos episodios, ¿no? De estos hechos tan para estos días también. Yo lo que siento, y espero que vos también, y si no empezarlo a sentir a partir de este momento, que Dios nos está queriendo hacer emerger hacia Él y meternos dentro de un ámbito glorioso, espiritual, eso como nube, ¿no? Que se menciona también, se le nombra en un nombre hebreo, Shequilá, y me estoy refiriendo que Dios lo que quiere es meterte en la gloria, en un ámbito, en un ambiente del Espíritu Santo. Algo sin igual, algo que parece desbordado, algo que lo queremos a veces no para uno, sí para otros, o quizás para unos pocos, ¿no? Para una élite quizás de escogidos. Que por supuesto que no es el caso, porque sí, esto lo tuvo Elías y era un tremendo elegido, pero sin embargo, eso no solamente se vio aún en este tiempo antiguo en Elías, sino en los sucesores, caso Eliseo, y no solo Eliseo, sino aún estos que muchas veces los vemos como que los pasamos bastante por alto, que son los mencionados como los hijos de los profetas. Es importante, hermano, que no sabiendo, yo no sé, cada uno sabrá de sí mismo dónde le toca vivir en el ahora en Cristo. Capaz que ya sos un Elías. Yo nunca fui líder antes de serlo, ¿no? Es decir, no era líder antes, no era pastor antes. Eso no me quitaba a mí, y tampoco te quita a vos si no sos pastor, de estar en esa burbuja de gloria, de estar en ese ámbito del Espíritu Santo, eso que es el Shequilá, eso, hermano, que es estar de che y voz con Dios, eso de tener esa vigencia permanente de contacto directo con Dios, eso que, como te digo, de repente a veces se piensa, como capaz que se pensaba en aquellos días que era solo para una élite, como te digo, pero termina declarándose con mucha claridad que esto era mucho más desparramado de lo que parecía, mucho más abierto y con más apertura de lo que, cuanto más es para este tiempo, y se debe pensar así, más para este tiempo. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando se habla del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice que derramaré el Espíritu Santo sobre toda carne. Hablando de eso, ¿no? De esa realidad que uno dice, total desapego, ¿no? Con Dios, que es espíritu, mi carne, mi vida carnal, mi vida humana, mi vida terrenal. Sin embargo, Él dice, la derramaré, el Espíritu Santo lo derramaré sobre tu humanidad, lo derramaré sobre tu debilidad. Es que justamente dice, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero no solo eso, hermano, porque yo quiero que tengamos hoy un énfasis, que es el que tiene esta palabra, ¿no? En cuanto a los dotes del Espíritu Santo. Nosotros, está bien, nosotros argumentamos, tenemos ciertos lineamientos y a veces repetidos. Y está bueno que seamos un poquito más abarcativos, que seamos un poquito más explayados, un poquito más abiertos en lo que es, sí, esto que no es una paradoja del tiempo pasado, esto que es una realidad de estos días también, que es el ámbito existencial a donde podemos existir, ¿sí? Donde la gravedad de Dios se va a hacer sentir en nuestro corazón. ¿Y a qué me estoy refiriéndose a la gravedad de Dios? ¿Sabes por qué vos estás pegado al piso ahora? Aunque capaz que estamos de cabeza, ¿no? Porque viste que el mundo es redondo. Y yo no sé, en la perspectiva, si se mirara el mundo desde afuera, si Uruguay ahora estaría arriba o estaría de cabeza, pero igual estaríamos pegaditos como estamos, ¿no? Por la imantación de la gravedad del núcleo de la Tierra. Y nosotros tenemos que entender que hay un polo de atracción maravilloso en Dios, que se llama Cristo. Y ese punto de gravedad, de atracción, que es a través del Espíritu Santo,
te va a permitir a vos vivir en una constante con Dios. Así como, me estás siguiendo, ¿no? Así como Elías podía estar en el tiempo y el momento que fuera, se le venían, lo comentamos esto en la vigilia, se le venían de capitales de a 50 con sus 50, cuando él estaba entonces en la suya y de repente, wow, esa invasión de lo no previsto, de lo que le inspiraría temor, obviamente, a su humanidad, venía un capitán, venía un guerrero, venía un soldado equipado y preparado para matar, y además 50 con él, pero él igualmente estaba tan imantado, Elías, con ese ámbito de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que él decía, en presencia de quien estoy, hablando de Dios aún en esos momentos que saca cualquiera. Y eso es lo que vos podés ambicionar y anhelar, el vivir permanentemente en la presencia de Jesús. Y que no importe el momento que estés atravesando, vos estés imantado a Él, con los pies siempre sobre la peña, aunque esté de cabeza tu vida. Y eso, hermano, no importa, realmente créeme que no importa quién sos. En la medida de estatura espiritual que tengas en Cristo, no importa. Porque vos podés ser un recién llegado. Vos podés tener quizás tiempo o no. Yo he visto gente recibir el bautismo del Espíritu Santo antes de ir a las aguas del bautismo. Antes. En mi caso no fue así. En mi caso me llevó tiempo, ¿no? Bastante tiempo, quizás no tanto, entre lo que era y fue bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Pero llegó. Llegó cuando era un botija, ¿no? Como dice el uruguayo. En estos días que uno se está dando un poquito así con algunos argentinos, hay una familia por lo menos de argentinos acá, y me desengañó. Oye, es que yo estaba engañado. Él me dijo, ¿sabés que eso de gurises no es solo de Uruguay? En Argentina le decimos también gurises a los que son más chicos. Chicos, y yo se me fue el orgullito uruguayo que creíamos que el mate, que el dulce de leche, y que lo de gurises era de acá. Y lo de botija no sé. Lo cierto es, hermano, que el Espíritu Santo viene y está, y es un ofrecimiento todavía perdurable, todavía vigente, en este pacto de la gracia de Cristo mientras dure. Así que hay que aprovechar, no importando qué tan nuevo o no tanto, qué tanta estatura tengas en Dios o no tanto, hay que aprovechar que esto es sobre toda carne. Esto de que el Espíritu Santo te envuelva, eso de que tengas a Dios no como de referencia, no de por oídas de lo que alguien me pueda decir de Él, nada más. Que por supuesto que esto es de parte de Dios, que tú oigas palabra de Dios. Claro que esto es de parte de Dios, pero que vos tengas eso tuyo propio y personal, y por qué no en forma anticipada. A mí me encanta cuando vengo a predicar y cuando termino de predicar, viste, en otro tiempo decía cuando me bajo de predicar, claro, estábamos en un altar, un lugar más alto, y ahora es totalmente a la inversa, ¿no? Estamos acá y llegamos allá arriba, y me decían en muchas ocasiones, pastor, ¿sabe que ya Dios trató conmigo esa palabra? Ya Dios me la había mostrado. Y digo, qué lindo, ¿no? Qué bueno, porque eso está hablando de que estamos en el mismo espíritu. Que en cierta manera, si tomaste atención en la lectura, es lo que estaba pasando a dos puntas. A ver si me va siguiendo. Por un lado, Elías, wow, ¿no? El líder, ¿no? El profeta de Dios. Dice, Elías, el profeta de Dios, ¿no? Por un lado, él tenía esa revelación que está por ahí en el versículo 1, donde se le habla, ¿no? que Dios le había revelado a Elías, el Espíritu Santo le había revelado, versículo 1, que Dios lo habría de elevar, lo habría de arrebatar, tipo de rapto de Cristo. Y por otro lado, vos si prestaste atención te vas a dar cuenta que en Betel, ¿dónde más? En Jericó, los hijos de los profetas, ya no eran profetas, eran hijos de los profetas, resulta que tenían la misma revelación. Cuando fueron en todo este suceso de hechos, ¿no? Y fueron en cada una de esas etapas,
hablarle al oído de Eliseo, que se estaba preparando como sucesor y estaba dando una muy buena nota, en persistencia, en perseverancia, no vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, no dejaré de congregarme, seguiré fiel, seguiré firme a pesar de todo. Pero lo cierto es que aparecen ahí en versiones, como digo, los hijos de los profetas que tenían, y no había WhatsApp, y no había teléfono, tenían la misma revelación que Elías, que Dios habría de levantarlo. Y eso, hermano, yo digo, ¿con qué conexión? No había conexión. La conectividad era cero en ese tiempo. No había internet. Y como estos, pero ni siquiera en el mismo lugar geográfico, esto le vino a Elías en Gilgal. Y resulta que en Betel, otra ciudad, y también en Jericó, otra ciudad, hijos de profetas por acá, hijos de profetas por allá, y Elías por no sé dónde, allá en Gilgal, tenían todos la misma luz, revelación de Dios, el mismo espíritu. ¿Qué hegemonía hermosa del cielo le podemos pedir a Dios para su iglesia? Donde tanto los líderes, los pastores, como la iglesia toda, los hijos de Dios, los hijos de los profetas, todos estemos en esa misma manera de frecuencia con Dios. Y no se mire en un escalafón que no existe, sino que lo veamos dentro de una inclusión que sí existe. De que a todos y para todos, en todos y sobre todos, tenemos el mismo Dios. El mismo Dios de Elías, para los hijos de los profetas. Pero yo te digo, a mí si no fuera, y si soy, quiero ser lo mejor. Yo quisiera, hermano, que vos también lo anheles, esto de ser un Elías. Porque eso de ser hijo de profeta está bien. Eso de estar dentro de la membresía de la iglesia está bárbaro. Pero mejor todavía, como dice en 1 Timoteo, capítulo 3, que anheles ser un Elías, que anheles obispado. Porque en definitiva, ¿qué mejor? De verdad que tenían como que las mismas claves de Dios, ¿no? Los hijos de los profetas y Elías tenían la misma revelación. Sin embargo, no hay duda que el ser un instrumento de Dios de primera línea es de vanguardia, es lo mejor que nos puede pasar. Y no es para que vos te achates o estés achatando una butaca acá en el ex Cinemateca, hoy Iglesia Vida Abundante Uruguay, sino que sepas que hay cosas grandes en Dios esperándote. ¿Sí? Porque no sea que hoy que yo te digo todo esto, que te lo está diciendo la Escritura en verdad, que así como para unos, para ahí, para otros también, el mismo Espíritu Santo, la misma comunión, la misma revelación, o muy parecida, no sea que vos te acomodes más en la butaca cuando Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, yo quiero ser como Elías? ¿Sabes cómo era Elías? Era un tipo bastante solitario, un tipo bastante tipo Jesús. Jesús era bastante solitario, pero no siempre. Así que si vos querés crecer espiritualmente, tenés que buscar soledades con Dios. Como Jesús dijo, hay que estar a solas, hay que buscar a Dios en secreto. Pero no somos gente ensimismada que vivimos, no sé, en esa burbuja de ser antisociales, nada de eso. No era eso Elías, pero Elías yo lo veo y lo entiendo como una persona bastante solitaria, pero a la vez bastante bien acompañado, ¿no? Se acompañaba. Como hoy yo tenemos que aprender a saber con quién nos vamos a acompañar. Yo recuerdo el miércoles pasado estuvimos allí en la iglesia de Playa Pascual justamente predicando eso, que hay que escoger bien con quién andamos. Porque los hay de buenas influencias y de los otros. Lo cierto es que si vos querés crecer en Dios, tenés que ser una persona que te ahondes en tus soledades con Dios, en tu intimidad con Dios, en intimar con Dios, como lo era este hombre. Y cuando te vayas a rodear de alguien, no te acompañes de cualquiera. Yo a veces digo, ¿será verdad ese dicho? Y creo que tiene por lo menos una gran medida de verdad. Ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. A veces yo empiezo a conocer gente dependiendo con quién andan. Wow, me llevo algunas sorpresas a veces. Pero la mejor sorpresa tenemos que dársela a nosotros al Señor, de rodearnos con lo mejor. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial?
¿Qué comunión va a tener un cristiano afirmado en Dios con un tibio o con alguien apartado? Vos me tenés que decir, hermano, en tu calidad de vida, de elección de personas con quien andás, realmente que vos escogés bien. Como ¿a quién escogió Elías? ¿Con quién andar? Con Eliseo, porque Dios le dijo que era Eliseo, lo señaló con quién él tenía que andar. Y él entonces se acompañó bien, porque si te acompañas mal, ¿sabes qué termina pasando? Y Dios no se equivoca. Dice que no tendrían ellos que unirse con los extranjeros. ¿Se acuerdan que no tenían que hacer pacto matrimonial? Ya desde tiempo antiguo se está hablando de eso, entre judíos y extranjeros. Y algunos desobedecieron porque dijeron, no, a mí no me van a mover de mi firmeza. Resultó que sí. Porque siempre que el cincha para abajo tiene más fuerza que el que cincha para arriba. Y cuando te querés acordar te van a cinchar para abajo. Vos tenés que andar con gente de tu estatura espiritual o más alta, mejor. Y eso es importante. Y que vos, hermano, tengas esto que tuvo Elías es importantísimo. Porque ¿qué se le estaba diciendo a Elías en otras palabras? Elías, tenés parte en el rapto. Porque simbólicamente está pasando eso, se está anunciando eso cuando Cristo venga y así va a ser más o menos. Cuando Él venga vamos a ser levantados, no sé si en carro de fuego y gente a caballo, pero vamos a ser levantados en el fuego del Espíritu Santo. Y eso se le reveló a este hombre. Vos si andás en una vida envuelta en el envoltorio de Dios, del Espíritu Santo, estás en esa nube de gloria, vos a caminar con tranquilidad, con templanza y seguridad de que si una trompeta, no sé si me voy o no sé si me quedo, no, vas a estar con la certeza de que el Señor te va a llevar con Él. Porque tenés el espíritu de convicción, porque tenés el testimonio del Espíritu como aquel que supo de antemano, por testimonio de Dios, que a Dios lo estaba a Él agradando. ¿Y cómo se agrada a Dios? Si no es por el Espíritu. Entonces este hombre Elías tuvo eso. Y tuvo, parece que parte, y capaz que no nos dimos cuenta para darle otra parte, ¿no? En aquello que predicamos en 4 partes. ¿A qué me estoy refiriendo? La prédica, ¿se acuerdan que nos llevó 4 capítulos? La prédica que tenía por título Sube acá. Y es un poco lo que se estaba dándole, y eso es lo que se le da a aquellos que andamos en el Espíritu Santo. Y es que Dios te va a dar ascensos, te va a dar honra, te va a dar gloria. Te va a poner en alto, te va a poner en estima. Dios tiene favor con quien quiera tenerlo. Y para eso tenemos que ser como Elías. Pero está bueno, hermano, darnos cuenta, además, que dónde encontró Dios a Elías. En ese momento de revelación tan importante, ¿no? de saber lo que vendría. ¿Es importante saber lo que se nos viene? Claro que es importante, porque si no andás en la inconsistencia de no saber qué es lo que va a pasar con tu vida, qué es lo que va a pasar con tu familia, qué va a pasar con tus cosas. Pero Dios es un Dios de certezas, y Él es el Dios que te revela el antes, el ahora y el después, lo que vendrá. Muchas veces Dios te va a mostrar en forma anticipada lo que va a pasar, no solamente la Biblia. Fíjate que la Biblia tiene eso, no tiene revelación del pasado, nos anuncia el presente que tenemos glorioso en Cristo, pero nos anuncia el futuro eterno. Y Dios es el mismo Dios de la Escritura, es el mismo Espíritu de la Escritura. Y cuando uno es un Elías o un hijo de profeta, de alguna manera vos sabés en forma anticipada lo que va a pasar. Así que no estás esperando el golpe con las carnes blandas, ¿no? Como dice el paisano, sino si viene un tiempo de prueba, te afirmás en Cristo, porque el Señor te dice, no temas en nada lo que vas a sufrir. Como le dicen en las iglesias de Apocalipsis. Antes que le pase, se lo hace saber, para que se prepare. Pero también te hace saber tu victoria final. Y eso es re importante, porque a veces se vive entonces con las carnes flojas, ¿no? Como dice también por el otro lado del paisano, y ahí de repente, ¡pum!, el golpe y el zarpazo del enemigo y el porrazo también. Pero cuando uno está en el Espíritu Santo estás preparado, estás anunciado en forma anticipada. ¿Y de dónde venía entonces? Te venía diciendo Elías, ¿no? Cuando le viene tal magnitud de comunión y de anuncio revelado de lo que habría de pasar aún con su propia vida. ¿De dónde venía? De Gilgal. Gilgal tiene que ver, hermano, con lo que es rutina de las buenas costumbres. Porque hay rutinas que hay que evitarlas, ¿eh? Hay cosas que hay que pararlas ahí y cortar con eso y entrar en las buenas costumbres de Dios. Por ejemplo, ¿no? Cuando habla de congregarse, dice, ninguno tenga la mala rutina de dejar de congregarse, la mala costumbre de dejar de congregarse, como algunos tienen.
Hay rutinas que hay que romperlas, ¿no? El no vengo, lo dejo para mañana. Yo tengo gente acá, así como pastor que soy, lo digo con amor, ¿no? Pero que uno está incentivando y está buscando siempre con ahínco que las personas se integren de otra manera. Y a veces uno los está rodeando y me dice, sí, pastor, mañana voy a ir. Y yo me quedo pensando, digo, voy a orar para que vayas, ¿no? Y termina pasando generalmente que no viene. Porque justamente tiene algo que se le hizo atadura. Se le hizo una rutina, un Gilgal malicioso en realidad. Pero hay Gilgales de Dios. Este venía del Gilgal de Dios. Este venía de costumbres y rutinas a repetir y a conservar, y que nadie te robe tu tiempo con Dios diario. Tu congregarte semanalmente, no una vez, sino en lo posible todos los días, como lo hacían los antiguos. Gilgal, eso le dio este equipamiento a Elías. Me va siguiendo, ¿no? Qué lindo que esto, hermano, fue así. Pero te das cuenta, como ya te lo dije, y ya casi terminando, que esto no fue de propiedad exclusiva diríamos, de la cúpula, ¿no? Elías. El profeta, ya te lo dije, los hijos de los profetas también. Los no tan grandes, pero sí tan amados, tan escogidos como el que más. Los hijos de los profetas también. ¿De cuáles? Podemos hablar que sí, que para ellos fue la revelación, la burbuja de gloria, la comunión con Dios, y que eso que nadie se lo comunicó en la tierra, se lo comunicaron desde el cielo, que Elías, el maestro de Eliseo, le iba a ser quitado en ese mismo día. Tenían hasta fecha y casi la hora, mirá. Porque tenían línea directa con Dios. ¿Quiénes? ¿Cuáles hijos de los profetas? No todos, ¿eh? ¿Quiénes? Primero, estos sí también. Los de Betel. Los de la casa de Dios. Si vos estás en la casa de Dios, si vos sos de los que te congregás, vos vas a tener línea directa con Dios. Ahora mismo estás en el ámbito de la presencia de la nube del Espíritu Santo que está instalado en este lugar. Hijo de profeta. Y estás escuchando y estás aprendiendo, si te están revelando cosas que el que no está se lo pierde. Pero los que estaban ahí en Betel sí tenían esta señal. Tal cual Elías. Ya a la medida de un grande. ¿Quiénes los que estaban en Betel? ¿Quiénes también? Otros, ¿no? Otro grupo también de hijos de profetas. ¿Quiénes? Versículo 5, los que estaban en Jericó. Y Jericó, hermano, es tipo de conquista. Vos sabés que este es tiempo Jericó, ¿no? Vos sabés que este es tiempo de conquista. Y cuando es tiempo de conquista es sinónimo con guerra. Porque si vos querés conquistar, iglesia mía, te dice el Señor, vas a tener que guerrear. Y se te va a hacer la guerra. Así que es esa manera dual de existir y no negar esa realidad, sino estar en esa realidad que es la realidad nuestra, de conquista y de guerra. Hacemos guerra, pero también recibimos guerra. Pero no nos movemos de ahí. Ahí estaban los otros hijos de los profetas con la revelación de Dios. Esos fieles son bendecidos por Dios. Los que están en tiempo de conquista y aprietan los dientes y se aguantan lo que se venga. El chaparrón que se venga, pero le hacen llover piedra al enemigo, le hacen guerra al enemigo, porque están en Jericó, porque somos guerreros. Entonces el Señor de los tales no se avergüenza de llamar que ellos son hijos de Él, y que Él es el Dios de ellos. ¿De quiénes? De los que, como estaban en Betel, estos también los que están en Jericó. Pero no todos son así. Aún en la escena de lo que estamos hablando, hijos de profetas también. ¿De quiénes se habla ahora? Bueno, ahí ya sobre el final, versículo 7, no, versículo 6. Dice que ahora llegarían al Jordán. Y el Jordán son los límites, es la frontera de las cosas de Dios y el resto del mundo. Y acá habrían de aparecer otros hijos de profetas. ¿Saben qué? Estos, ¿quiénes? Los del Jordán, límite, estaban muy cerca del límite. Hermano, del límite de lo que es la voluntad de Dios, alejate todo lo que puedas. No camines en la cornisa jamás. Jamás juegues con el pecado, jamás. Camines en esa línea fina, jamás. Es súper peligroso. Porque estos que vienen acá eran hijos de profetas y estaban ahí donde digo, en el Jordán, y mirá, no
eran pocos, por algo se da número, ¿no? De los otros no se dio número. De esto se habla que eran 50. Capaz que no 50 por 50, 5-0, sino 50. Uno no tiene cuenta, ¿no? De cuánta gente, capaz que hoy es como estos. También versículo 7 dice, hijo de los profetas, pero que estaban ¿dónde? Sigue diciendo, a lo lejos. ¿Cómo estaban? ¿Estaban en Betel? No. ¿Estaban en Jericó, conquista y guerra? No. Estaban en el límite, en Jordán, pero estaban lejos, estaban parados. Además, versículo 15 dice que estos hijos de los profetas tenían linaje, tenían elección, podrían haber tenido esa comunión con Dios, pero porque estaban de lejos, eran solo espectadores. Solo estaban en la butaca mirando lo que pasaba en el escenario. Lo que había pasado en el escenario. ¿Qué era? ¿Qué había pasado en ese escenario? Que estaba Elías con su discípulo Eliseo y entonces lanzaron entre ellos, le dijo Eliseo, yo quiero una doble porción de tu espíritu y bueno, y si vos me ves cuando soy levantado, entonces vas a tener lo que pediste. Resulta que sí que lo vio. Cuando Elías fue levantado, entonces ¿qué pasó? Eliseo recogió el manto que se le cayó a su maestro Elías y entonces recibe Eliseo la unción, ¿sí? De la secuencia de seguir, así como fue levantado Elías, ahora era levantado en el lugar de Elías Eliseo. Y todo esto lo estaban mirando, eran espectadores. Pero ellos propiamente sin revelación con Dios. No tenían lo que tuvieron sí, también los otros hijos de profetas, ya te lo dije, de Betel o de Jordán. Estos de Jericó, estos no. Simplemente estaban mirando. No tenían revelación. No fueron como nosotros que le dijeron, sí, nosotros también sabemos lo que va a pasar. No, ellos estaban simplemente mirando, mosqueando, observando de lejos, desde las gradas. Y dice que viéndolos, versículo 15, todo lo que sucedió, entonces, como el espíritu de Elías, ellos interpretaban de esa manera, por lo menos versículo 15, había reposado sobre Eliseo, y entonces, mirá qué dicotomía, y ya termino. Acordate a los otros hijos de los profetas, ellos tienen la misma revelación de Elías. Elías va a ser raptado, Elías va a ser levantado en este mismo día. Eliseo, hoy se te va a quitar tu maestro. Cállense. Claro, él no quería escucharle, no quería perderse de su maestro, pero estos no tenían idea de nada. Al punto que entonces le dicen a Eliseo, ya Elías había sido levantado en carro de fuego, y ahora estos, sin noción, sin revelación, sin la bruja del Espíritu Santo, sin ese envoltorio de comunión directa tal cual como Elías, ellos como hijos de profetas también, estos no, porque estos eran los de lejos. Estos eran los que estaban al otro lado, dice el versículo 15, por el lado afuera de la frontera. Le dijeron entonces a Eliseo, ¿querés que salgamos a buscar a tu maestro Elías? Capaz que Dios lo levantó y capaz que lo soltó, no sé, en alguna montaña que un valle por ahí. Total desconocimiento, cero revelación. Me van siguiendo, ¿no? No tenían revelación de lo que Dios sí le había revelado a gente como ellos, hijos de profetas también, pero estos no, porque eran de los de lejos. Eran los que estaban por fuera de la frontera de las cosas de Dios. Eran los que estaban en el otro lado. Le dijeron con tanta insistencia, ¿querés que vayamos a buscar a tu maestro? Porque para mí que le pasó quién sabe qué, o capaz que lo encontramos por ahí en algún valle, alguna montaña. Y tanto, versículo 17, lo importunaron a Eliseo, que Eliseo sabía que había sido levantado y Dios no le iba a devolver todavía. Ayer en Apocalipsis cuenta que sí. Pero lo importunaron tanto a Eliseo, claro, recién inaugurado su ministerio profético, aún se avergüenza por tanto importunio del lado de estos. Entonces le terminan diciendo, bueno, vayan a buscarle a Elías. Van 3 días 50 a buscarlos. Y vuelven con las manos vacías, ¿sí? Frustrados, haciendo lo que no tenían por qué haber hecho, sin revelación de Dios, desoyendo el consejo del que sí tenía la revelación, tercos, insistentes en lo malo. Terminan volviendo después de 3 días de trabajo para nada. Y cuando vuelven, claro, sin haberlo encontrado, porque era obvio, ya se le había dicho que no, el líder, que era ahora líder, Eliseo en lugar de Elías, entonces, para su vergüenza, ¿no? Se avergonzaron obviamente cuando recibieron el reproche, ¿no? Santo y verdadero de parte de Dios a través de la boca de Eliseo. Cuando ellos vuelven, sin haber encontrado a Elías, versículo 18,
y les dice Eliseo: ¿no os dije yo que no fueseis? Porque no tuvieron revelación. Qué tremendo, qué cosa para aprenderla, ¿no? Y entenderla, pero mejor en la primera parte, ¿no? Decir, yo quiero ser y puedo llegar a ser un Elías. Yo quiero ser y puedo ser como los hijos de los profetas, no como los que estaban del lado de afuera, de lejos, los del Jordán, que se habían puesto extralímites por fuera del territorio de Dios, sino ser como los hijos de los profetas de Betel, de la casa de Dios, de las guerras de Dios, de las conquistas de Dios, para entonces tener agrado en el corazón de Dios. Y por eso tener comunión con Dios y vivir con la frente en alto y con la vista diáfana, viendo y sabiendo a quién le hemos creído. Estos otros estaban ciegos, no sabían de su Dios, no lo conocían, estaban a tientas, estaban haciendo sus propios intentos, no tenían revelación de Dios, aunque eran hijos de profetas. Pero bueno, Dios como que trató con ellos, ¿no? Esto daría para alguna otra prédica más, todo lo que vino después. Como estos 50 hijos de profetas, del otro lado de los límites, quedan ahí en un tratamiento de Dios, para que fuesen realmente, ¿por qué no?, restaurados, recuperados y puestos al nivel en que vos y yo todos podemos estar. Y es envueltos en la presencia de Dios, sabiendo a quién le hemos creído, pero teniendo experiencias vivas y verdaderas con Dios, donde tengamos el hoy de Dios y sepamos las cosas que hoy Dios nos quiere revelar, como las cosas de aquellos días Dios les reveló a ellos. Así como el más encumbrado como Elías, también a los hijos de los profetas, pero no cualquiera, a los que son de la casa de Dios, a los que son del tiempo de conquista y se involucran en entregar folletos, en evangelizar, en predicar a tiempo y fuera de tiempo, en los que soportan la guerra, pero también, sobre todo, hacen la guerra hasta vencer y conquistar. Inclina tu rostro y oramos. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.